Buenos días, nosotros somos el equipo 9. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de la araña roja de los cítricos. Somos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, de la carrera Ingeniero Agrónomo. Los integrantes somos Jesús Eduardo Castillo Puente y yo, Rafaela Judith Garza Puente, de la clase de entomología con la doctora Juana María Coronado Blanco. Para empezar, ¿qué es la araña roja en los cítricos? La araña roja es un ácaro que puede afectar a muchos cultivos, aunque tiene una incidencia especial sobre los cítricos. Esta se trata de una especie ovípara que pasa por diferentes fases. El huevo es esférico, de color amarillo y liso. A pesar de su tamaño, son capaces de causar daños serios en poco tiempo debido a su gran capacidad reproductiva. Existen más de 1.200 especies y varias de ellas son consideradas plagas de suma importancia. La araña roja es por mucho la especie más importante en invernaderos y en muchos cultivos a campo abierto. La araña roja pertenece al reino Animalia. Las localizaciones en la planta se pueden observar en las hojas jóvenes que han alcanzado su tamaño definitivo. El primer momento del año que las invade es en mayo o junio, cuando las hojas de la brotación de primavera han alcanzado su tamaño final. Durante verano y otoño se pasan a las hojas nuevas que se producen de forma continua. Estos ácaros se reproducen en zonas con climas cálidos y secos, habitando en el envés de las hojas por ser la parte más porosa y blanda. A simple vista se perciben como pequeños puntitos rojos porque se distribuyen por los diferentes órganos. Aquí les dejo una imagen como ejemplo. Síntomas y daños. Cuando se alimentan de las hojas causan decoloración y desecación que en el mayor parte de los casos se manifiesta con manchas ya sea amarillentas y o abombamientos en el haz. Pueden producir intensas y bruscas defoliaciones, especialmente en verano. También se alimentan de los frutos, que adquieren manchas herrumbrosas difusas por toda la superficie del fruto maduro. Si los ataques son fuertes, el fruto aparece de color gris sucio en el limón, da lugar a manchas oscuras. Este síntoma es característico y se conoce comúnmente como el bigote de limón. Y aquí la primera imagen que muestro es el daño producido en la fruta y la segunda imagen es el daño producido en las hojas. ¿Cómo detectar la plaga? La aparición de la araña roja en cítricos puede deberse a diferentes motivos, ya sea un exceso de riego, demasiado abono líquido, falta o exceso de sol, etc. Para prevenir el ataque de esta plaga, el primer paso es controlar bien todos estos aspectos y así asegurarnos de que no se están dando las condiciones adecuadas para su proliferación. Para detectar su presencia basta con hacer una inspección ocular con periodicidad. Se recomienda hacerlo semanalmente o de forma quincenal, especialmente durante los meses de julio a septiembre. El verano es la época más favorable para su aparición, ya que durante el resto del mes del año crean su propio microclima, donde esperan de nuevo la llegada del buen tiempo para salir a luz. Es fundamental controlar el envés de las hojas y prestar atención a todo cambio visible en el cultivo. Al alimentarse, la araña roja en cítricos causa decoloración y poco a poco una intensa desecación. Esto se observa también en las manchas amarillentas que aparecen. También producen daños en los frutos que adquieren un tono como oxidado que se va difundiendo por toda la superficie. En el caso de la presencia de la araña roja en cítricos sea muy elevada e intensa, es probable que causen en los cítricos unas manchas grises oscuras.
Biología. La araña roja vive generalmente agrupado en colonias en vez de las hojas. Producen hilos de seda en gran cantidad que les sirven de refugio frente a depredadores y acaricidas. Además, se crea un microclima que le protege de condiciones ambientales desfavorables. Posee un ciclo de vida muy rápido, en condiciones óptimas completa una generación en 10 días. Tras la eclosión, los ácaros pasan por varios estados inmaduros móviles, un estado de larva y 2 o 3 estados ninfales. Durante la muda, el ácaro permanece inmóvil y fijo al sustrato de la última muda que emerge el adulto. Existen ciclos de varios años con fuertes proliferaciones de la araña roja, normalmente años de sequía, seguidos de una serie de años en que apenas se encuentra. En zonas de inviernos fríos suele invernar en forma de hembra adulta en el suelo, en las plantas espontáneas o en la corteza de la parte baja de los árboles. En zonas de invernadero suave se mantiene activo en plantas espontáneas invernales. En primavera y verano las hembras se trasladan y ascienden a las brotaciones tiernas de las partes altas del cítrico y el resto de las hojas nuevas donde ponen huevos y forman nuevas colonias. Las variedades atacadas, el clementino es particularmente sensible al ataque de la araña roja. Otras especies de cítricos como satsuma o naranjo dulce son menos susceptibles a esta plaga. El limonero también es cultivo especialmente sensible a este fitofago. El clementino es el que se muestra en la primera imagen, el naranjo dulce es el que se muestra en la segunda y el limonero es el que se muestra en la tercera imagen. Control biológico. Métodos culturales para combatir la araña roja en cítricos. Para combatir la araña roja conviene recurrir a los métodos culturales, sobre todo dentro de la gestión integrada de plagas. Estos métodos tratan de erradicar el ácaro utilizando principalmente enemigos naturales, entre los que se destacan los siguientes: Chirrhizoperla carnea. Esta es una especie de neuróptero. Sus larvas se alimentan de insectos como la araña roja, por eso se utilizan para el control agrícola de plagas. Persimilis. Este ácaro pertenece al género y es depredador exclusivo de la araña roja. ¿Cómo favorecen los enemigos naturales de la araña roja en cítricos? En favorecer y conservar los enemigos de los ácaros fitófagos es el pilar fundamental para el control biológico de esta plaga. Para ello son recomendables estas prácticas: reducir al máximo los tratamientos no selectivos, evitar condiciones de sequedad que son los polvos de caminos, utilizar cubiertas vegetales, dado que, como ya vimos, en el caso de los cítricos contribuyen a la conservación de los enemigos naturales. En concreto, las cubiertas de gramíneas como la festuca favorecen el control de la araña roja. Las cubiertas diversas con presencia de dicotiledóneas favorecen y protegen a los enemigos naturales. ¿Qué efectos tiene la araña roja en los diferentes cultivos? La araña roja a gran cantidad de los cultivos de importancia económica, como los cultivos hortícolas extensivos en tomate, maíz, algodón, cítricos, vid, frutales y también plantas ornamentales. Es capaz de devastar una plantación en poco tiempo debido a su alto potencial reproductivo, su ciclo de vida corto, su alta tasa de desarrollo y su rapidez en capacidad de dispersión. Efectos en los cítricos: se alimentan de sus hojas y de los frutos. En las hojas causa decoloración y
desecación, lo cual se traduce en manchas amarillentas y abundamientos en el haz, pudiendo llegar a producir defoliación en ataques muy fuertes en los frutos. Estos adquieren manchas hermosas difusas para la superficie de los frutos. El clementino y limonero son las dos especies más sensibles a esta plaga. Efectos en los cultivos hortícolas. Aparecen entre la floración y muy cuajada. Se alimentan de las hojas y se observan puntos y manchas amarillentas en el haz de la hoja. Cuando la plaga es muy grave se produce descasión e incluso defoliación de las plantas. Productos fitosanitarios para combatir la araña roja en cítricos. En el control de la araña roja prioricemos los métodos culturales. Es importante señalar que los productos fitosanitarios no deben utilizarse de modo preventivo, sino en caso de superarse el umbral de captura. Los productos autorizados en la fecha de hoy en España son 32 y pueden agruparse en las siguientes categorías según su materia activa: azufre, aceite de parafina, que actúan asfixiando el ácaro, perdón. Piretirina influye en los canales del sodio de la membrana nerviosa de los insectos. Abamectina es un activador del canal cloro. Espirodiclogen inhibe la síntesis de los líquidos. Control químico. Tratamientos recomendados. Si sobrepasa el umbral, se recomienda realizar tratamientos fitosanitarios teniendo en cuenta los tratamientos con alcaloides deben hacerse siempre y cuando se observen formas vivas y no de manera preventiva o por observar solo síntomas. Para obtener una alta eficiencia se debe mejorar bien las partes más elevadas del árbol. En esta plaga muy importante las alteraciones entre materias activas utilizadas, ya que de lo contrario se puede desarrollar resistencia. Las materias activas recomendadas son, y como aquí podemos ver, una tabla donde está la materia activa, plazos en segundos y donde se clasifican de modo de acción y RAS. Método de muestreo. El muestreo de la araña roja se debe realizarse siempre teniendo en cuenta el nivel de plaga en nuestro campo. La frecuencia debe ser semanal o quincenal. Sobre todo partir del aumento de las temperaturas. En el clima mediterráneo suele darse a partir de junio y se seguirá con los muestreos hasta septiembre principalmente. Según el HIP, Gestión Integrada de las Plagas, el muestreo de la araña roja debe realizarse colocando 2 aros de 56 centímetros sobre la capa del árbol. Hay que ir anotando los aros ocupados, es decir, que contienen 2 o más hojas sintomáticas, hojas con decoloración amarilla. Tratando cuando el porcentaje de los aros ocupados es el 54% y el porcentaje de hojas de sintomáticas ocupando 22%. Los muestreos se deben continuar desde finales de junio y principios de agosto sobre los frutos para controlar el nivel de plagas de la araña roja y que no deprecien el fruto al marcarlos.
Otra forma de muestreo visual puede ser cogiendo de 5 a 6 hojas citomíticas por árbol y observando presencias o ausencias de las arañas rojas. Umbrea del 6% al 8% de hojas ocupadas. Se recomienda realizar un muestreo en 20 árboles en superficie de 1 hectárea. Algunos métodos de control son: la elección de los métodos de control debe seguir una lógica en la cual se toman en cuenta una combinación de medidas, como por ejemplo el uso de producción fitosanitario que se utilice en caso de superar los umbrales económicos del daño, práctica como exceso de laboreo, aplicación de las herbicidas dañan la cubierta vegetal y provocan que las poblaciones de Tretaicus utiae asociadas a los árboles. De este modo se puede tomar las siguientes pautas para el control de la araña roja. 1. Infraestructura ecológica, cubierta vegetal, setos, islas de vegetación, tanto en manjares de los campos como entre las calles de los cultivos, proporcionan alimento y refugio a los enemigos naturales, y además ayudan al control de otras plagas como pulgones. Cubiertas vegetales: se pueden emplear festuca entre líneas y que aumenta el nivel de fitoseidas. Además, si se deja espigar, el polen es utilizado por la fitoseidos como alimento.